En el invierno de 1823, 15 jóvenes que estudiaban para ser ministros en un remoto seminario de Pensilvania murieron con 6 semanas de diferencia. Todas las muertes siguieron el mismo patrón espantoso: convulsiones violentas, hablar en lenguas y un ennegrecimiento peculiar de las uñas que los médicos nunca habían visto antes. La causa oficial de la muerte fue la tisis, pero el médico local que examinó los cadáveres se negó a firmar los certificados de defunción. Alegó que los síntomas no correspondían a ninguna enfermedad conocida. Más inquietante aún, descubrió algo en su sangre que le hizo quemar sus notas médicas y huir del condado esa misma noche. Las autoridades eclesiásticas cerraron inmediatamente el seminario, prohibiendo a todo el mundo la entrada al recinto, y los 15 cadáveres fueron enterrados en tumbas sin nombre detrás de la capilla. Durante 2 siglos, la Iglesia Presbiteriana se ha negado a hablar de lo ocurrido en el seminario de Whitmore, pero las cartas recientemente descubiertas de un alumno superviviente revelan una verdad tan inquietante que explica por qué algunos secretos deben permanecer enterrados para siempre. Antes de continuar con la historia del seminario de W. Moore y descubrir lo que realmente mató a esos 15 jóvenes, tengo que decirles algo importante. Pocos canales se atreven a contar las historias que contamos aquí, historias que han sido enterradas por las instituciones y olvidadas por el tiempo. Si ha llegado hasta aquí, no es como la mayoría de la gente. Eres alguien que necesita saber lo que otros temen descubrir. Así que dale al botón de suscribirte y únete a los pocos elegidos que conocen estos secretos. Y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas. Eres lo bastante valiente para escuchar los misterios de tu propio patio trasero. Volvamos a aquel invierno maldito en Pensilvania, donde algo mucho más siniestro que una enfermedad se cobraba vidas jóvenes. La historia comienza en las ondulantes colinas del oeste de Pensilvania, donde la Iglesia Presbiteriana había establecido el seminario Woodmore en 1819. Bautizado con el nombre del reverendo Josiah Whitmore, un destacado pastor que había muerto luchando en la Guerra de la Independencia, el seminario se construyó para formar a la siguiente generación de ministros presbiterianos para la creciente frontera estadounidense. La institución se asentaba en 200 acresques vírgenes, con un edificio principal construido con piedra caliza local y una pequeña capilla con capacidad para 50 personas. Alrededor del complejo principal había dormitorios, un comedor, viviendas para el profesorado y una granja que proporcionaba alimentos a la comunidad. Todo ello conectado por caminos empedrados que serpenteaban entre altísimos robles y arces. El seminario atraía a jóvenes de toda Pensilvania y de los estados vecinos, atraídos por su reputación de educación teológica rigurosa y el precio asequible de la matrícula. La mayoría de los estudiantes procedían de familias de agricultores o de pueblos pequeños, deseosos de servir a Dios y llevar la civilización a los territorios salvajes más allá de los montes Apalaches. El plan de estudios era exigente. Los alumnos estudiaban griego y latín, exégesis bíblica, teología sistemática, homilética, historia de la Iglesia y aptitudes prácticas para el ministerio. Asistían a la capilla 2 veces al día. Mantenían horarios estrictos y se esperaba de ellos una conducta moral ejemplar. El proceso de selección de los estudiantes era riguroso y exigía cartas de recomendación de ministros locales, pruebas de su preparación académica y un testimonio detallado. También estaba Peter Cunningham, un joven tranquilo del oeste de Pensilvania que había sido criado por su abuelo después de que sus padres murieran de fiebre.
Peter era intensamente piadoso y pasaba horas cada día en oración privada, a menudo ayunando y buscando la guía divina para su futuro ministerio. James Morrison procedía de una familia acomodada de Filadelfia que inicialmente se había opuesto a su decisión de entrar en el ministerio. Su padre, un próspero comerciante, quería que James se uniera al negocio familiar, pero el joven sintió una llamada irresistible a servir a Dios. James era elocuente y culto, con un don especial para los idiomas que le convirtió en uno de los mejores estudiantes de griego y hebreo del seminario. Thomas Millikin, cuya familia se había establecido en Pittsburgh a principios del siglo XIX. Era conocido por su curiosidad intelectual y su tendencia a hacer preguntas que a veces incomodaban a sus profesores. Thomas había leído mucho más allá del plan de estudios obligatorio y le fascinaban las controversias teológicas que empezaban a surgir en el Presbyterian estadounidense, sobre todo la relación entre razón y revelación y cómo debía responder la Iglesia a las nuevas ideas filosóficas procedentes de Europa. David Crane, que más tarde se convertiría en el único superviviente de la terrible experiencia del grupo, era un joven práctico de una familia de agricultores del centro de Pensilvania. No se había sentido atraído por una experiencia religiosa dramática, sino por la firme convicción de que Dios le llamaba a servir. David gozaba del aprecio de sus compañeros de clase por su fiabilidad y sentido común, aunque a veces tenía problemas con los conceptos teológicos más abstractos que se les daban con facilidad a estudiantes como Thomas y James. El director del seminario era el Dr. Cornelius Ashford, un hombre de unos 50 años, severo pero justo, que había estudiado en el seminario de Princeton con el renombrado teólogo Archibald Alexander. El Dr. Ashford había sido contratado personalmente por la Iglesia Presbiteriana para fundar el seminario W. Moore, y había traído consigo una reputación de excelencia académica y sabiduría pastoral. Exigía excelencia a sus alumnos, pero era conocido por su genuina preocupación por su desarrollo espiritual e intelectual. El Dr. Ashford vivía en el campus con su esposa Margaret y su hija adolescente Sarah. Margaret Ashford era una mujer culta que se había educado en un seminario femenino de Filadelfia y se interesaba activamente por el bienestar de los estudiantes, invitándoles a menudo a cenar y proporcionando orientación maternal a los jóvenes lejos de casa. Sarah, de 18 años, y poseedora tanto de belleza como de inteligencia, era querida por los estudiantes por su carácter amable y su agudo ingenio. A menudo ayudaba en la biblioteca del seminario y había leído más teología que muchos graduados. Entre los profesores del seminario se encontraba Jonathan Hartley, que enseñaba griego y hebreo, y era conocido por su exigencia y su ingenio. El profesor Hartley había pasado varios años estudiando en Alemania y aportaba perspectivas teológicas continentales a su enseñanza, aunque se cuidaba de mantener posturas presbiterianas ortodoxas. También estaba el profesor William Sterling, que enseñaba historia de la Iglesia y homilética. El profesor Sterling era un predicador dotado que había servido a varias congregaciones grandes antes de aceptar su puesto de profesor, y sus conferencias estaban entre las más populares del seminario. El otoño de 1823 había sido particularmente duro. Las primeras nevadas cayeron en octubre, y en noviembre el seminario ya estaba aislado por los ventisqueros que dificultaban los desplazamientos a las ciudades cercanas. El aislamiento no era del todo inoportuno.
ya que creaba una atmósfera de estudio intensivo y reflexión espiritual que el profesorado fomentaba. Los estudiantes se habían instalado en su rutina invernal de trabajo académico concentrado, sus días llenos de conferencias, oración y preparación. A las oraciones de la mañana seguía el desayuno a las 6, una comida sencilla a base de gachas, pan, mantequilla y leche que se tomaba en silencio mientras uno de los estudiantes leía una obra de devoción. Las clases comenzaban a las 7 y se prolongaban hasta el mediodía, con asignaturas que iban desde las lenguas bíblicas hasta la historia de la Iglesia y la teología sistemática. Las clases de griego del profesor Hartley eran famosas por su dificultad, y los alumnos a menudo pasaban horas preparándose para sus recitaciones. Las clases de historia eclesiástica del profesor Sterling eran más populares, ya que tenía un don para dar vida a las antiguas controversias y ayudar a los alumnos a comprender cómo los debates teológicos del pasado afectaban a la vida eclesiástica contemporánea. Tardes se reservaban al estudio y la preparación con un breve descanso para hacer ejercicio físico cuando el tiempo lo permitía. El seminario disponía de una especie de gimnasio en una de las dependencias, donde los alumnos reunían para estudiar en común en la biblioteca o en las salas comunes de sus dormitorios. Allí se discutían las lecciones del día, se colaboraba en las tareas y se entablaba un debate teológico informal. Las conversaciones solían ser intensas, ya que los jóvenes se enfrentaban a cuestiones teológicas complejas y se preparaban para ejercer ministerios que les obligarían a ofrecer orientación espiritual a los demás. Los estudiantes debían estar en sus habitaciones a las 9, aunque muchos continuaban estudiando en privado hasta mucho más tarde. Los dormitorios estaban amueblados de forma espartana, pero eran lo bastante cómodos. Cada estudiante disponía de una pequeña habitación con cama, escritorio, silla, lavabo y una pequeña estantería. Los edificios se calentaban con grandes chimeneas en las zonas comunes, aunque las habitaciones individuales podían llegar a ser bastante frías durante los duros inviernos de Pensilvania. La comunidad de Millbrook era pequeña, pero apoyaba la misión del seminario. El pueblo estaba formado por unas 300 personas, en su mayoría granjeros y artesanos que proporcionaban bienes y servicios al seminario. Había un almacén general, una herrería, un molino y una pequeña iglesia presbiteriana donde el doctor Ashford predicaba a veces cuando el pastor habitual no estaba. Los habitantes del pueblo se enorgullecían de tener el seminario entre ellos, y a menudo asistían a actos especiales y ceremonias de graduación. La primera señal de que algo iba muy mal llegó la mañana del 3 de diciembre de 1823. Thomas Millikin, un estudiante de 22 años de Pittsburgh, no se presentó a la capilla matutina. Esto era muy inusual, ya que Thomas era conocido por su puntualidad y nunca había faltado a un servicio de capilla. En sus 2 años en el seminario, cuando su compañero de habitación, David Green, fue a verle, encontró a Thomas retorciéndose en la cama, con el cuerpo retorciéndose en violentos espasmos, mientras de sus labios salían palabras ininteligibles. Pero lo que más impresionó a David no fueron las convulsiones ni las extrañas palabras. Eran las uñas de Thomas que se habían vuelto completamente negras, como si las hubieran sumergido en tinta. David pidió ayuda inmediatamente. Sus gritos resonaron por los pasillos de los dormitorios y despertaron a los demás estudiantes de sus preparativos matutinos.
En cuestión de minutos, varios compañeros se habían reunido en la habitación de Thomas con los rostros pálidos de asombro y preocupación al presenciar el inexplicable sufrimiento de su amigo. Las convulsiones, no sé horas con su maletín médico en la mano y el rostro sombrío por la concentración. Llevaba más de 30 años ejerciendo la medicina y había visto muchas enfermedades extrañas. Pero lo que presenció aquel día en el seminario Whitmore le perseguiría el resto de su vida. Los síntomas de Thomas desafiaban todo lo que el doctor Woolley sabía sobre medicina. El pulso del joven era rápido e irregular, a veces tan acelerado que parecía que su corazón iba a estallar. Lo más inquietante eran las palabras que pronunciaba durante sus convulsiones. Las frases en latín eran constantemente blasfemas, invirtiendo oraciones tradicionales y respuestas litúrgicas de maneras que sugerían o profundos conocimientos teológicos o alguna forma de influencia sobrenatural. El doctor Woolley, aunque no era un hombre profundamente religioso, se sintió profundamente perturbado por la precisión y coherencia de las expresiones blasfemas de Thomas. El doctor Woolley administró Lordinum para calmar las convulsiones y aplicó compresas frías para bajar la fiebre, pero nada parecía ayudar. Intentó sangrar a Thomas siguiendo las prácticas médicas de la época, pero la sangre que emanaba de las incisiones era más oscura de lo normal y parecía coagularse casi de inmediato. Intentó inducirle el vómito para purgar cualquier posible toxina, pero el estómago de Thomas solo producía una bilis negra maloliente que manchaba la palangana y llenaba la habitación de un olor parecido al de los huevos podridos. A lo largo del día, la noticia del estado de Thomas se extendió por la comunidad del seminario. Los estudiantes se reunieron en pequeños grupos, susurrando oraciones y teorías sobre lo que podría haber causado la extraña enfermedad de su compañero. Algunos sugirieron que podría tratarse de una forma de tisis, aunque ninguno había visto que la tisis se presentara de una manera tan extraña. Otros se preguntaban si Thomas había sido mordido por alguna criatura venenosa que de algún modo había sobrevivido al comienzo del invierno. Tal vez una serpiente o una araña que se hubiera refugiado en los cálidos edificios de los dormitorios. Algunos de los estudiantes más supersticiosos empezaron a murmurar sobre un juicio divino o una posesión demoníaca. Aunque el doctor Ashford acalló rápidamente esas habladurías, les recordó que se estaban formando para ser ministros del Evangelio y que debían buscar explicaciones racionales a los sucesos inusuales en lugar de recurrir a la superstición y el miedo. Sin embargo, incluso el doctor Ashford tuvo dificultades para explicar los síntomas de Thomas en términos puramente médicos. A medida que se acercaba la noche, el estado de Thomas seguía empeorando. Las convulsiones se hicieron más violentas y las blasfemas frases en latín dieron paso a sonidos que apenas parecían humanos. Sarah Ashford, a pesar de las protestas de su padre, insistió en ayudar a cuidar de Thomas, llevándole agua fresca y ropa de cama limpia. Le llamó la atención lo fría que se sentía la piel de Thomas al tacto, a pesar de la fiebre que claramente hacía estragos en su cuerpo. Los demás estudiantes mantuvieron una vigilia de oración durante toda la noche, turnándose para leer las Escrituras e interceder por la recuperación de su amigo. El ambiente en el dormitorio era de profunda tristeza y creciente temor. Mientras los jóvenes se enfrentaban a la posibilidad de perder a su compañero de clase a causa de esta misteriosa enfermedad, Thomas Millikin,
Murió a las 3 de la madrugada del 4 de diciembre, exactamente 21 horas después de que comenzaran las primeras convulsiones. Sus últimos momentos estuvieron marcados por una súbita recuperación de la conciencia y una claridad que sobresaltó a todos los presentes. Las convulsiones cesaron, sus ojos se enfocaron y miró directamente al doctor Whaley con una expresión de profundo terror y pesar. Sus últimas palabras pronunciadas en un momento de claridad justo antes de su muerte fueron registradas por el doctor Whaley en sus notas médicas. El libro de la capilla, que Dios nos perdone a todos. Las palabras fueron pronunciadas con tal intensidad y convicción que todos los presentes sintieron su significado, aunque ninguno entendió lo que Thomas quería decir con ellas. El doctor Whaley observó tras la muerte de Thomas. La nieve caía con más fuerza. Los vientos aullaban más fuerte entre los árboles y el edificio parecía crujir y gemir bajo el peso del frío y el peso del dolor. Los alumnos empezaron a quejarse de sueños extraños y dificultades para dormir. Algunos decían oír pasos en los pasillos por la noche, aunque las investigaciones siempre revelaban pasillos vacíos. La atmósfera de tranquila erudición que había caracterizado al seminario empezó a dar paso a algo más ansioso y temeroso. El profesor Hartley se dio cuenta de que sus alumnos parecían distraídos durante sus recitaciones de griego, sus mentes claramente en otra parte, a pesar de sus esfuerzos por concentrarse en sus estudios. El profesor Sterling se dio cuenta de que sus clases de historia de la iglesia, normalmente recibidas con entusiasmo, eran recibidas con caras preocupadas y miradas ausentes a través de las ventanas hacia el oscuro paisaje invernal. El doctor Ashford intentó mantener la normalidad cumpliendo estrictamente el horario del seminario y animando a los estudiantes a encontrar consuelo en sus estudios y devociones. Aumentó la frecuencia de los servicios de capilla y organizó reuniones especiales de oración centradas en la búsqueda del consuelo de Dios en tiempos de prueba. Pero a pesar de sus esfuerzos, la sombra de la muerte de Thomas se cernía sobre la comunidad como una nube oscura que se negaba a desaparecer. Lo que nadie sabía era que la muerte de Thomas Millikin era solo el principio. El verdadero horror se desataría en las semanas siguientes, cobrándose una vida tras otra, en un patrón tan preciso y metódico que pondría en tela de juicio todo lo que los supervivientes creían sobre la enfermedad, la muerte y la naturaleza del propio mal. 3 días después del funeral de Thomas, el 9 de diciembre, otro estudiante empezó a mostrar los mismos síntomas aterradores. James Morrison, un joven tranquilo de Filadelfia, que había sido compañero de estudios y amigo íntimo de Thomas en el seminario, despertó a su compañero de habitación con las mismas convulsiones violentas que habían marcado el último día de Thomas. Las convulsiones comenzaron exactamente a las 3 de la madrugada, la misma hora a la que Thomas había muerto. Una coincidencia que no pasaría desapercibida para quienes presenciaron ambos sucesos. El patrón era idéntico en todos los detalles. Las mismas uñas negras aparecieron a las pocas horas. Las mismas frases retorcidas en latín brotaban de sus labios, y la misma palidez grisácea se extendía por su piel como una sombra. El compañero de habitación de James, William Foster, reconoció inmediatamente los síntomas y corrió a buscar al doctor Ashford y a la doctora Whaley, con los pies descalzos golpeando el frío suelo del dormitorio mientras el pánico se apoderaba de su corazón. Volvieron a llamar al doctor Whaley, esta vez con una creciente sensación de pavor que se había instalado en su estómago como una piedra fría.
Había pasado los días transcurridos desde la muerte de Thomas, investigando todos los textos médicos que pudo encontrar, buscando alguna explicación para los extraños síntomas que había presenciado. Había escrito a colegas de Filadelfia y Pittsburgh describiéndoles el caso y pidiéndoles su opinión, pero nada en su extensa biblioteca ni en su correspondencia ofrecía ninguna pista que pudiera explicar lo que había visto. Las uñas ennegrecidas, las convulsiones, las extrañas vocalizaciones. Tomados individualmente, cada síntoma podría haber tenido una explicación racional. Un envenenamiento podía causar convulsiones. Ciertas enfermedades podían afectar a la circulación y causar decoloración, y el delirio podía provocar un habla incoherente. Pero juntos formaban un patrón que parecía existir fuera de los límites de la medicina conocida. Una combinación de síntomas que no aparecía en ningún libro de texto médico que el Dr. Willey hubiera estudiado. Cuando el Dr. Willey examinó a James Morrison, le llamó la atención la exacta similitud con el estado de Thomas. No solo los síntomas, el dormitorio donde habían vivido ambos fue sellado y fumigado con humo de azufre, una práctica habitual para tratar enfermedades potencialmente infecciosas. Los estudiantes estaban ahora abiertamente aterrorizados, su miedo palpable en cada conversación y visible en cada rostro. 2 muertes en una semana, ambas siguiendo el mismo horrible patrón, habían destrozado su sensación de seguridad y normalidad. El seminario, que había sido un lugar de aprendizaje y crecimiento espiritual, se sentía ahora como una trampa de la que la muerte podía emerger en cualquier momento para cobrarse otra víctima. El Dr. Ashford intentó mantener el orden aumentando la frecuencia de los servicios de capilla y animando a los estudiantes a encontrar consuelo en la oración y el estudio. Organizó más reuniones de oración y estudios bíblicos con la esperanza de que una mayor actividad devocional les proporcionara consuelo espiritual y una distracción práctica de sus temores. También escribió a las autoridades eclesiásticas presbiterianas de Filadelfia, informándoles de la situación y pidiéndoles consejos sobre cómo proceder. La respuesta de Filadelfia fue rápida y decisiva. El reverendo doctor Jonathan Blackwood, alto administrador de la iglesia presbiteriana, fue enviado inmediatamente para investigar la situación y prestar ayuda. El Dr. Blackwood era conocido por su actitud tranquila y su enfoque práctico de la gestión de crisis, ya que se había ocupado de varias emergencias en instituciones presbiterianas de Pensilvania y Nueva Jersey. Pero antes de que el Dr. Blackwood pudiera llegar, el patrón se repitió de nuevo. El 12 de diciembre, 3 días después de la muerte de James Morrison, ocurrió por tercera vez. Esta vez la víctima fue Samuel Brewster, un joven de 25 años del condado rural de Lancaster, que había sido conocido por su robusta salud y su alegre disposición. Samuel había sido uno de los estudiantes más populares del seminario, siempre dispuesto a gastar bromas o a animar a sus compañeros, y su enfermedad conmocionó a toda la comunidad. El cuadro era idéntico en cada detalle aterrador. Convulsiones violentas a partir de las 3 de la madrugada, uñas ennegrecidas, frases retorcidas en latín, palidez grisácea y muerte exactamente 21 horas después. Las últimas palabras de Samuel fueron las mismas que las de sus predecesores. El libro en la capilla. Que Dios nos perdone a todos. La repetición era ahora tan precisa que el doctor Willey comenzó a documentar cada aspecto de la enfermedad con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera explicar la imposible coherencia.
El doctor Wiley había presenciado 3 muertes que seguían el mismo patrón imposible. Como hombre de ciencia y pensamiento racional, luchó por aceptar lo que estaba viendo. Los síntomas desafiaban la explicación médica. El momento era normalmente preciso, y las palabras finales sugerían algún conocimiento o experiencia compartida que conectaba a las víctimas de un modo que él no podía comprender. Empezó a sospechar que las muertes podrían no ser naturales en absoluto, pero no tenía ningún marco para entender qué otra cosa podrían ser. La llegada del Dr. Blackwood el 15 de diciembre trajo cierto alivio a la atribulada comunidad del seminario. El Dr. Blackwood era un hombre de unos 60 años, con el pelo plateado y unos penetrantes ojos azules a los que nada parecía faltar. Había servido a la iglesia presbiteriana durante más de 40 años y se había ocupado de todo. Desde la orden de cuarentena hizo que el seminario Whitmore dejara de ser un lugar de aprendizaje para convertirse en una prisión de miedo. Los estudiantes, que ahora eran 37 tras las 3 muertes, se vieron atrapados por lo que estaba matando a sus compañeros. Los ritmos normales de la vida académica pasaron a un segundo plano ante la constante vigilia contra la muerte. Cada mañana surgía la aterradora pregunta: ¿quién sería el siguiente? El Dr. Blackwood se había instalado en el edificio de la facultad y había asumido la autoridad general para gestionar la crisis. Era un hombre de fe firme y experiencia práctica, pero incluso él parecía conmocionado por el patrón preciso de las muertes y las misteriosas palabras finales que habían pronunciado todas las víctimas, por lo que estableció un estricto programa de servicios de oración con la esperanza de que la intervención divina detuviera lo que se estaba cobrando las vidas de los estudiantes. La rutina diaria bajo cuarentena se estructuró cuidadosamente para mantener el orden y la moral. La capilla matutina se amplió para incluir oraciones especiales de protección y curación. Las clases continuaron, aunque los profesores lucharon por mantener la concentración académica cuando los pensamientos de todos estaban consumidos por el miedo y el dolor. El Dr. Blackwood instituyó un sistema de compañeros en el que los estudiantes se emparejaban para vigilarse mutuamente e informar inmediatamente de cualquier signo de enfermedad. La 4ª muerte se produjo el 18 de diciembre y se cobró la vida de Peter Cunningham, un tranquilo estudiante del oeste de Pensilvania que había sido muy reservado desde su llegada al seminario. Peter era conocido por su intensa piedad y sus largas horas de oración privada, a menudo en ayunas y en busca de la guía divina para su futuro ministerio. Su enfermedad comenzó exactamente a las 3 de la mañana, siguiendo el mismo patrón aterrador que se había vuelto sombríamente familiar para la comunidad del seminario. Las convulsiones, las uñas ennegrecidas, las retorcidas frases en latín y la palidez grisácea aparecieron según lo previsto, como si el cuerpo de Peter siguiera algún guión invisible escrito por las muertes que le habían precedido. El Dr. Wiley documentó cada detalle y observó que incluso las frases en latín eran idénticas a las pronunciadas por las víctimas anteriores. La precisión iba más allá de lo que podría explicarse por una enfermedad natural o una coincidencia. Peter Cunningham murió exactamente 21 horas después del inicio de sus síntomas y sus últimas palabras fueron idénticas a las de los demás. El libro de la capilla. Que Dios nos perdone a todos. El Dr. Wiley había empezado a centrarse intensamente en estas últimas palabras, convencido de que contenían la clave para entender las misteriosas muertes.
La referencia a un libro en la capilla era específica y coherente, lo que sugería que las 4 víctimas habían compartido algún conocimiento o experiencia relacionada con este misterioso libro. La mención de un libro en la capilla había empezado a intrigar no solo al Dr. Whaley, sino también al Dr. Blackwood, que tenía amplia experiencia en controversias teológicas y disciplina eclesiástica. Ambos comprendían que las palabras de un moribundo solían tener un significado especial, y la coherencia del mensaje en 4 víctimas diferentes sugería que no era simplemente producto de un delirio o de alucinaciones inducidas por la fiebre. El Dr. Blackwood se dirigió al Dr. Ashford para que llevara a cabo un registro exhaustivo de la capilla, pero el director del seminario se mostró, pero la atmósfera de terror se estaba volviendo abrumadora. A las clases de griego del profesor Hartley asistían estudiantes con los ojos hundidos que apenas podían concentrarse en sus recitaciones. Las clases de historia eclesiástica del profesor Sterling se veían interrumpidas por súbitas plegarias y estallidos de miedo cuando los alumnos creían oír ruidos en los pasillos. Varios estudiantes habían empezado a escribir cartas a sus familias, rogando que se les permitiera salir del seminario a pesar de la orden de cuarentena. Timothy Brennan, el alumno más joven, había escrito a su madre expresando su temor de no volver a verla. Marcus Hardwell, el alumno mayor y más maduro, se había encargado de liderar y consolar a sus compañeros más jóvenes. Pero incluso él luchaba contra la presión constante de vivir bajo la sombra de la muerte. Fue en la noche del 20 de diciembre cuando se produjo la primera ruptura de la pauta, aunque su significado no quedaría claro hasta mucho más tarde. David Crane, que había sido compañero de cuarto de Thomas Millikin y había presenciado la primera muerte, se acercó al Dr. Whaley con una información que cambiaría todo lo que creían saber sobre las misteriosas muertes. David estaba visiblemente agitado y parecía estar luchando con algún conflicto interno mientras buscaba al doctor en sus dependencias temporales del edificio de la facultad. Le temblaban las manos cuando llamó a la puerta del Dr. Whaley y su voz apenas superaba un susurro cuando preguntó si podían hablar en privado. El Dr. Whaley, agotado tras días de inútiles esfuerzos médicos y creciente temor, invitó a David a pasar a su habitación y le ofreció una silla. Lo que David reveló fue una confesión que llevaba semanas arrastrando, un secreto que había estado demasiado asustado y avergonzado para compartir, incluso mientras sus amigos morían uno a uno. Le contó al Dr. Whaley que él y otros estudiantes habían formado parte de un grupo de estudio secreto que se reunía en la capilla después de las oraciones vespertinas. Habían estado leyendo un libro que Thomas había descubierto en un compartimento oculto detrás del altar, un libro que ninguno de ellos había visto antes y que parecía contener conocimientos más allá de todo lo que habían aprendido en sus estudios regulares. La revelación golpeó al Dr. Whaley como un golpe físico. Por fin había una conexión entre las víctimas más allá del momento y los síntomas de sus muertes. Si todos habían formado parte de este grupo de estudio secreto, sus muertes podrían ser aleatorias en absoluto. Podrían estar relacionadas con lo que habían estado leyendo en aquel misterioso libro al que cada víctima había hecho referencia en sus últimas palabras. A David le temblaban las manos al describir el libro y las actividades del grupo. Según su relato, el libro estaba encuadernado en lo que parecía ser piel humana,
aunque ninguno de ellos había querido examinarlo demasiado de cerca. Las páginas estaban hechas de una especie de pergamino que parecía mucho más antiguo que cualquier otra cosa de la biblioteca del seminario. Y el texto estaba escrito en una mezcla de latín y símbolos que ninguno de ellos pudo identificar completamente. El descubrimiento lo había hecho Thomas Millikin durante los trabajos rutinarios de mantenimiento de la capilla a principios de octubre. Los edificios del seminario eran antiguos y requerían un mantenimiento constante, por lo que a menudo se asignaba a los estudiantes la tarea de ayudar en pequeñas reparaciones y tareas de limpieza. Una tarde, Somas estaba trabajando solo en la capilla y cuando se dio cuenta de que una de las piedras situadas detrás del altar parecía estar suelta. Cuando investigó, encontró un compartimento oculto que contenía el misterioso libro junto con otros objetos que parecían muy antiguos. Thomas había quedado inmediatamente fascinado. Los demás miembros del grupo se habían mostrado escépticos al principio, pero el entusiasmo de Thomas y su aparente perspicacia les habían ido convenciendo poco a poco. Mientras David continuaba con su confesión, el doctor Whalley empezó a comprender todo el alcance de lo que había estado ocurriendo en el seminario. El grupo de estudio secreto había estado reuniéndose durante casi 3 meses antes de la primera muerte, estudiando el misterioso libro y aparentemente experimentando efectos que habían interpretado como iluminación espiritual. David describió cómo los miembros del grupo habían empezado a sentirse superiores a sus compañeros, creyendo que habían sido elegidos para recibir conocimientos especiales que les convertirían en ministros extraordinarios. Las actividades del grupo no habían pasado totalmente desapercibidas. Varios estudiantes habían afirmado ver luces en la capilla, a horas inusuales, y algunos habían oído extraños sonidos procedentes del edificio durante la noche. El doctor Ashford había investigado estos informes, pero no encontró nada raro durante sus inspecciones. El grupo había tenido cuidado de cubrir sus huellas, reuniéndose solo cuando estaban seguros de que la facultad dormía y devolviendo siempre el libro a su escondite antes del amanecer. David reveló que el libro no solo contenía texto, sino también instrucciones detalladas para diversos ejercicios y prácticas espirituales. Algunas de ellas incluían técnicas de meditación que no se parecían a nada de lo que se enseñaba en la teología presbiteriana ortodoxa. Otras incluían restricciones dietéticas, oraciones específicas que debían recitarse en momentos concretos, e incluso instrucciones para crear lo que el libro describía como cámaras de preparación espiritual con velas, incienso y dibujos geométricos en el suelo. El grupo había empezado a aplicar estas prácticas al principio, con lo que parecían resultados positivos. Habían tenido sueños vívidos en los que parecían comunicarse con seres angelicales que les revelaban verdades profundas sobre la naturaleza de Dios y la creación. Se sentían más vivos espiritualmente que nunca, y su rendimiento académico mejoró al aplicar los conocimientos adquiridos en sus estudios secretos a sus asignaturas habituales. Los estudiantes contaron que habían visto luces en la capilla a horas inusuales, que habían oído cánticos extraños y oraciones desconocidas, y que habían notado cambios en el comportamiento de los miembros del grupo. Varios admitieron que Thomas Millikin les había propuesto unirse al grupo, pero que se habían negado. Bien por sospechas sobre la naturaleza secreta de las actividades, bien por temor a infringir las normas del seminario. El profesor Hartley
reveló que había notado cambios en el rendimiento académico y el comportamiento de varios estudiantes, entre ellos Thomas, James, Samuel y Peter. Aunque su trabajo académico había mejorado en un principio, se habían vuelto cada vez más polémicos durante los debates en clase y habían empezado a cuestionar las posturas teológicas ortodoxas de un modo que parecía diseñado para provocar controversia en lugar de entablar un debate académico legítimo. El profesor Sterling hizo observaciones similares sobre el comportamiento de los miembros del grupo durante sus clases de historia de la Iglesia. Habían empezado a despreciar la enseñanza tradicional presbiteriana y a expresar ideas que parecían proceder de fuentes ajenas al plan de estudios aprobado. Cuando se les preguntaba por sus fuentes, se mostraban evasivos y afirmaban estar desarrollando sus propias ideas teológicas a través de la oración y la meditación. La verdad que surgió de la investigación del Dr. Blackwood fue más inquietante de lo que nadie había imaginado. El grupo de estudio secreto había estado funcionando durante casi 3 meses, reuniéndose 2 veces por semana en la capilla después de las oraciones vespertinas. El grupo estaba formado por 6 estudiantes: Thomas Millikin, James Morrison, Samuel Brewer, Peter Cunningham, David Cran y Marcus Hardwell. Habían estado estudiando el contenido del misterioso libro y poniendo en práctica prácticas que estaban claramente fuera de los límites de la teología presbiteriana ortodoxa. Según el testimonio de múltiples testigos, los miembros del grupo habían empezado a mostrar signos de orgullo espiritual y exclusividad que eran completamente contrarios a la humildad y la unidad que el seminario pretendía fomentar. Habían formado un círculo interno que despreciaba a sus compañeros y parecía creer que tenían acceso a un conocimiento espiritual superior. Esta actitud había creado tensiones y divisiones entre el alumnado, aunque pocos habían comprendido el origen del problema. La experiencia del Dr. Blackwood con las controversias teológicas le había enseñado a reconocer las señales de advertencia de los movimientos heréticos y del engaño espiritual. El comportamiento descrito por los testigos, el secretismo, las pretensiones de revelación especial, el creciente sentido